Buenos días a todos, bienvenidos a este taller de crítica con Nicolás Azalver. Mi nombre es Ana María Aguirre Chogurio y seré la moderadora por el día de hoy de estos talleres. Quiero darles las bienvenidas a la 18ª edición del Festival del Cine Venezolano y agradecer al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, a Movistar, quienes son nuestros patrocinantes, junto con otros 40 patrocinantes que son los que permiten que todas estas clases lleguen libres a nuestros asistentes. Entonces, quiero darle la bienvenida a Nicolás, agradecerle por su puntualidad, por su disposición para compartir con nosotros todo este taller, esta charla sobre crítica cinematográfica tan necesaria y a veces tan olvidada por allí. Me parece sumamente importante, tanto a nivel personal como profesional, el contenido de este taller, pues siento que es muy necesario para la construcción de una buena cinematografía, para dar cuenta de la salud, de cómo está el cine, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Y bueno, quiero darle la palabra a Nicolás, que es el experto en este tema, para que nos comparta sus conocimientos. Y bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias. Quiero recordarles que por favor mantengan sus micrófonos cerrados. Si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano, escribirla en el chat y dependiendo de lo que diga Nicolás, las respondemos al final o las podemos responder allí mismo. ¿Ok? Bueno, Nicolás, todo tuyo el micrófono. Bueno, buen día a todos. Gracias por estar presente temprano para este encuentro. Un medio mucho más decente para cerrar. Me invito como jurado para participar. Y también en esta ocasión, entonces, Ana María me propuso que les hable un poco de lo que durante crítico de cine en la revista francesa Cahiers du Cinéma, que tal vez conocen. Es una revista bastante prestigiosa en la historia de la crítica y del cine, sobre todo que se llamaron François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Jacques Rivette, Claude Chabrol. Escribieron en esta revista antes de convertirse en cineastas, en los cineastas muy famosos de la Nouvelle Vague. Pero también en esta revista hubo otros críticos que para mí fueron tan importantes, sino más importante que ellos, ¿no? Y otro crítico muy importante, mucho más reciente, fue Serge Danet, que fue jefe de la redacción entre 73 y 81. Y bueno, esos dos, sobre todo, me hicieron aprender, me hicieron ver lo que sí hablo un poco así de mi concepción de la crítica, o si ya hay preguntas. Ah, ¿se fue el sonido otra vez? Buen día, ¿cómo está, Nicolás? Hola, buen día, ¿qué tal, Sergio? Un gustazo desde Caracas a nombre del Círculo de Críticos Cinematográficos de Venezuela, que tengo a bien presidir. Yo nada más una sola pregunta, agradecer a Fundear por la oportunidad del contacto con una autoridad máxima en la materia como usted. Solo queríamos preguntarle desde Venezuela cuál es su percepción de la crítica de cara a las redes sociales. ¿Cuál es esa relación que existe? Si la considera que es una relación que es saludable o más bien tóxica. ¿Cuál es su punto de vista al respecto y qué nos recomienda a los críticos internacionales para trabajar en redes sociales? Gracias. Bueno, sí, obviamente es un tema muy importante, el tema de las redes.
obviamente no tengo nada en contra de la expresión personal, de la libertad que cada uno puede tener escribiendo en su blog, en su página web. Obviamente me parece además como es necesario que cada uno pueda expresarse, pueda expresar su opinión sobre las películas que ve, sobre lo que quiere sobre el cine. Sin embargo, hay dos puntos que me molestan un poco. El primer punto es que, ¿cómo decir? De un lado, aparenta que las redes sociales permiten una multiplicación de los espacios críticos, pero para mí lo veo más de un punto contrario, que para mí reduce por la dispersión misma de esos espacios, me parece que reduce o más bien saca la legitimidad que la crítica puede tener. A ver, tal vez no estoy muy claro. Escribiendo en una revista, bueno, a ver, François Truffaut decía, cada uno tiene dos oficios, el suyo y crítico de cine. Me gusta esta frase porque habla de la ausencia de legitimidad que puede tener un crítico. En efecto, no hay estudios, no hay carrera para volverse crítico. No se puede recibir de crítica. Solamente conozco una escuela de crítica que era una escuela que fundó la revista argentina El Amante, pero duró poco. Pero en general no conozco escuelas de crítica. Entonces, bueno, hay muchos cineastas, en general muy comerciales, que tienen mucho éxito público, pero que quieren además tener, que tratan los críticos de cineastas frustrados, porque para ellos los críticos quieren hacer cine, pero no tienen el talento para hacer cine, entonces escriben cosas sobre películas para vengarse. Bueno, eso me parece muy falso, pero, ¿cómo decir? Una persona se vuelve crítico cuando entra en una revista, en un diario, y es porque uno entra en una institución, en un lugar donde los demás eligieron la persona para que escriba, para entrar. Eso es la forma de convertirse oficialmente en un crítico. Una delegitimización, no sé si me parece que más rara es, menos común es la crítica, más fuerte pues puede ser. No sé bien cómo decir eso, pero me parece eso, y sí, eso. No sé si contesté bien, si no fui muy claro, perdón. Yo creo que sí, además Sergio Monsalve es uno de los críticos más reconocidos del país, crítico cinematográfico y director también. Nicolás, yo quería también preguntarte un poco también para complementar Mucho gusto. esto que has venido diciendo, ¿no? Se dice que el gusto no es criterio, ¿no? Hay una diferencia entre el gusto personal y el criterio.
¿Dónde crees tú que se separa esto? ¿Cuál es esa línea que podría separar tu gusto? Si te ha pasado en algún momento escribir alguna crítica de alguna película que te haya gustado, pero que sencillamente, objetivamente la película sea terrible, por ejemplo, o al revés, una película que hayas detestado, pero que opines que realmente es una buena película. ¿Dónde crees tú o como a partir de qué se construye ese criterio? Bueno, yo haría una diferencia entre una reseña y una crítica. Para mí una reseña, y hay muchas reseñas en los diarios y en las revistas, más que críticas. Para mí una reseña es solamente, siempre están articuladas de la misma forma, siempre empiezan con el resumen o la sinopsis de la película, y después hay como una enumeración de cómo le gustó al crítico, no sé, la actuación, el guión, los efectos especiales, y al final recomienda o no la película. Bueno, eso, lo de a mí me gusta o no me gusta, obviamente es un criterio que para mí no vale, no es pertinente, porque para mí no es eso una crítica. Pero tampoco es como, no es una tesis, no es una análisis universitaria donde prevalecería la objetividad. Para mí hay un equilibrio que hay que encontrar entre una expresión muy personal, muy subjetiva, una sensibilidad. Un crítico tiene que expresar su sensibilidad en frente a una película, pero obviamente apoyándose sobre argumentos. Estos argumentos son la historia del cine, el conocimiento de la técnica cinematográfica. Si no, uno puede fácilmente caer en una interpretación totalmente delirante que no tiene que ver con la película, pero una subjetividad, una sensibilidad que se apoya sobre criterios bien claros que todo el mundo puede reconocer, como, no sé, un fuera de campo o un zoom o cosas así que todos pueden ponerse de acuerdo. Eso permite decir que hay eso en la película y con mi subjetividad, con mi sensibilidad, veo algo de la película que muchas veces, como decía, no es muy aparente. Me parece que la crítica tiene que ver con algo de una traducción literaria de un idioma al otro, como un desciframiento entre el lenguaje audiovisual y espaciotemporal del cine y al lenguaje escrito de la crítica. Entonces, a través de la sensibilidad del crítico se traduce lo que ha sido visto en la pantalla. Perfecto. ¿Y qué elementos consideras tú que debe tener una crítica realmente bien argumentada a la hora de hacer una crítica de una película? Más que un argumento, me parece que hay algo que para mí es muy importante, pero no se habla mucho y me parece bastante preocupante que no sea la preocupación principal de muchos críticos, que es la relación entre ética y estética. Godard decía que el traveling es un asunto de moral. Y creo que el crítico está por decir si un cineasta tiene el derecho o no de filmar tal escena, tal situación, de tal manera. Me parece que si la crítica no está para decir no, a mí me gusta, a mí no me gusta, está para decir estoy de acuerdo
o no estoy de acuerdo con el mundo que plantea el cineasta. Hay como un diálogo que se establece entre el crítico y el cineasta. El cineasta propone su visión del mundo, su manera de habitar el mundo, y el crítico enfrenta esta percepción del mundo con la suya. Entonces, ¿cómo un cineasta filma al hombre? ¿Cómo un cineasta filma sus relaciones con los demás, con su ámbito? ¿Qué puede mostrar? ¿Qué no puede mostrar? Me parece que ahí está el papel, el lugar del crítico para decir que, según él, hay cosas que no se pueden mostrar o que se pueden mostrar. Pero siempre va a ser eso, un diálogo, el enfrentamiento entre dos visiones del mundo. El crítico está, por decir de manera muy subjetiva, siempre habla solamente en su persona, si está de acuerdo o no con la propuesta que el cineasta le hace. Buenísimo eso. Ahora que hablamos también de esa relación entre la visión moral, ética e incluso social, es inevitable entrar en el tema en que vivimos en una época donde muchos cánones sociales se están reformando y de alguna manera hay por un lado más libertad, pero por otro lado también hay como bastante censura o restricciones con respecto a distintas visiones, vamos a decir, del pasado. ¿Cómo ves tú la labor del crítico en la actualidad? En esta, digamos, vamos a decir, en los últimos 5 años, donde los temas sociales están muy a la palestra, hablemos digamos, del colectivo LGBT, Black Lives Matter, todos estos movimientos sociales que nos están invitando a tener como una visión más amplia, pero a la vez más restringida de lo social. ¿Cómo ves tú desde tu posición personal como crítico todo esto en función del oficio de la crítica cinematográfica? Bueno, eso de lo social, de lo político, ¿cómo decir? Me parece que, bueno, es una generalidad decir que toda película es política. Es una decisión siempre solamente en poner una cámara, filmar, hacer un encuadre, ya es una decisión de filmar tal parte del mundo y no tal otra, solamente en enfocar, en encuadrar lo que uno quiere filmar. Entonces, cada película es política y para mí lo de la actualidad, no soy muy sensible en las películas que tratan así de la actualidad. Me gusta más, como decir, una cierta intemporalidad, al contrario de lo que puede ser una obra de arte, un libro, una pintura o una película. Siempre me va a interesar más la puesta en escena. Sí, hay una película muy, no sé, muy interesante, muy bella con un tema actual, ¿por qué no? Pero muchas veces el tema de la actualidad es para ocultar una ausencia de propuesta en escena. Siempre, por ejemplo, siempre se dice antes de que empiece una película, se inscribe en la pantalla a partir de una historia verdadera. Bueno, ya con eso no me da ganas de ver la película, porque solamente el hecho que la historia fue real, entonces no hay que hacer nada. Y es para legitimar, me parece una ausencia de punto de vista. Y el lado militante es algo muy de nicho. Me gustó, por ejemplo, no sé, todo el trabajo militante en los años 68, en Europa como en América Latina, el cine militante, pero como decir, siempre cuando hay
una propuesta estética atrás, sino si es solamente para captar un momento o para militar, para algo, no me convence. Para mí el artista no está, no tiene que comprometerse con lo social, con lo político. Pero, como decía Godard, hacer películas de manera política, no hacer películas políticas. Perfecto, buenísimo. También te quería preguntar, también con este tema de la actualidad, digamos, antes las divisiones entre lo que era el cine, incluso el cine como industria, el cine como arte, la televisión, digamos, tenían como unas líneas más separadas. Ahora, con la ebullición de series, de plataformas de streaming, hay como que esas líneas cada vez son más difusas. De hecho, en la actualidad hay series de ficción cuyos capítulos, cada episodio es prácticamente una película. También, ¿cómo ves tú si la labor del crítico, que digamos antes era como más restringida, la crítica cinematográfica, también ahora se entremezcla allí con eso? No sé si desde tu trabajo personal, el mundo de las series, sobre todo, que es como ha ido mutando del cine a las plataformas y a las series, la labor de la crítica también cabe allí de alguna manera, en tu trabajo personal. Bueno, yo tengo casi 50 años, me formé en la Cinemateca de Toulouse, en el sur de Francia. Me acuerdo que desde los 13 años iba en la Cinemateca a ver, bueno, 2 veces por día películas, el fin de semana eran 3 semanas, durante, no sé, 15 años. Hice solamente eso y para mí el cine es pantalla grande en una sala con público. Todo eso, bueno, películas, así en computadoras, en su casa, sin salir, bueno, pero hoy en día todavía más, es más fácil ver de toda época. En día, en 5 minutos encuentro la película en internet o en una plataforma. Eso es fantástico, pero ya no es cine para mí, no es cine, es otra cosa, es audiovisual, vamos a decir. Porque el cine es proyección, algo que se proyecta atrás del espectador y y ahora es difusión, es flujo, no es proyección, no se trata de la misma cosa. Entonces es otra cosa y creo que hay que encontrar las maneras de no ser peor que una epidemia, las series. Para mí hay una serie, Twin Peaks, que es cine, para mí eso sí es cine, y eso, y después intentaron, no sé, copiar, pero Twin Peaks, y se merecería verla en pantalla grande, obviamente. Está muy bien. También te quería preguntar, No sé si conteste. no, Sí, claro que sí. A ver, Sergio tenía una pregunta. así una preguntita adicional, aprovechando que estamos en el contexto del festival más importante de Venezuela, quería preguntar cuál considera usted que es el aporte sustantivo que siguen teniendo los festivales de cara a las cinematografías, tanto locales como internacionales. ¿Cuáles son los retos de los festivales en esta época y para qué sirven también en términos curatoriales? Muchas gracias. Muy interesante también el tema de los festivales.
bueno, programé, fui director de la programación del Festival América Latina de Biarritz. Durante 8 o 9 años me interesó mucho. Pienso que sí, el festival es muy importante para muchos cineastas independientes que hoy en día el problema no es la producción de las películas. Cada uno, yo hice películas, cada uno si quiere puede hacer películas sin plata, sin nada. El tema va a ser la distribución. Siempre hay menos pantallas en el mundo y es muy complicado para películas independientes encontrar pantallas. Entonces, los festivales son lugares donde son un lugar de distribución alternativa, son como estrenos. Desgraciadamente, no estrenos comerciales, porque al final no hay ganancias. Pero son estrenos y creo que para muchos cineastas independientes es muy importante porque permite ver permite mostrar las películas, otras formas de distribución. Entonces, eso es muy importante. Después, por eso, los festivales tienen una responsabilidad, vuelvo al tema de la moral, tienen mucha responsabilidad en el criterio de, otra vez, qué mostramos y qué no mostramos. Por ejemplo, me molesta mucho la programación que hace Thierry Frémaux en el Festival de Cannes, que obviamente él tiene mucha responsabilidad. Es el festival más importante del mundo, todo el mundo mira el festival de Cannes, sus películas al festival para que ¿Cómo? el cine americano se muestra solamente películas de Amat Escalante, de Michel Franco o de Carlos Regadas. Ellos forman como un grupo que hacen el mismo tipo de cine, que para mí es un cine muy abstracto, muy antihumanista y muy degradante, que humilla a sus personajes y que degrada a la humana. Es realmente un cine que me molesta mucho. Cines que como el cine americano, que degradan mucho a la figura humana, que son muy complacientes con la violencia que pretenden denunciar. Y antes de ir al Festival de Cannes, va a decir, bueno, eso es el tipo de cine que tengo que hacer para que mi película se vaya a Cannes. Entonces, un festival de cine no solamente muestra las películas de hoy, sino que prepara al futuro del cine. Y entonces, después vamos a tener solamente a cineastas mexicanos que van a imitar, que van a copiar el cine de Franco, Escalante y Regadas. Los estudiantes de cine, los jóvenes cineastas de Austria, van a copiar el cine de Haneke y de Sedel. Eso es el cine que vamos a tener en los 10, 20 años que vienen. Eso me parece muy grave. Entonces, estoy de acuerdo con vos, Sergio.
hay una responsabilidad muy grande en el criterio que tienen los festivales. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Nicolás. Como en gran parte del público del festival está dirigido a jóvenes cineastas, quisiera que nos recomendaras un poco, tal vez lecturas o ejercicios para quienes quieran comenzar en la crítica cinematográfica. Bueno, estando francés, obviamente, todas mis referencias son muy francesas. Y es cierto, no sé por qué, pero la crítica es muy francesa, hay toda una tradición que, no sé, desde Diderot, después con Baudelaire, y también en el cine o en la literatura, Francia es un país muy de crítica. Y todos los libros de André Bazin y Serge Danet están traducidos, por lo menos, bueno, la Biblia, que es ¿qué es el cine?, de André Bazin, que para mí no puedo imaginar un estudiante que no lea a este libro. Y después lo que está traducido de Serge Danet, ya sé que no toda la obra, no todos los textos compilados de Serge Danet están traducidos, pero muchos lo están, por lo menos en Argentina. Yo sé que hay muchos libros de Serge Danet que están traducidos, no sé si en Venezuela, pero eso, para mí son... Y después, claro, los dos tomos que escribió Gilles Deleuze, el filósofo francés, el espacio, la imagen-movimiento y la imagen-tiempo, que es un filósofo, así que es un acercamiento filosófico sobre el cine, pero que me parece fantástico. Excelente. Y también quisiera saber qué recomiendas. Comenzar con un blog tal vez, o apuntar directamente más alto, empezar a enviar a diarios y cosas por el estilo. ¿Cómo crees tú que comienza la carrera de un crítico, o cómo comienza a tener validez real, ¿no? Partiendo de que todo el mundo tiene dos oficios. Sí, bueno, intenté decirlo, la validez de un crítico empieza ya entrando en un lugar donde la gente te dice, por favor, entre, acá es tu lugar. Pensé que yo, personalmente, en mi caso, quería, era un sueño, y, y, y todos los todos nosotros que escribimos de esta manera, eso para mí fuera lo más normal. Como decir, era la única revista en la que se podía escribir desde hace 2 años, y nos fuimos, la mayoría del equipo, que no se podía pagar con los nuevos dueños que compraron la revista, así que nos fuimos. Y no pienso escribir en otra revista. Era mi lugar donde me formé, donde quería escribir en esta tradición, en esta manera de concebir el cine que ellos me habían transmitido, y que yo quería seguir transmitiendo a los lectores. Entonces, eso, y me sorprendió que los jóvenes ahora no, ¿cómo decir?, mandan currículum, cartas de motivación por correo electrónico, pero se nota que mandan
a todas las revistas, a todos los diarios, porque es la carta típica. Y no sé, me parece un poco triste que desapareció o eso. ¿Cómo decir? Yo no tenía, no hice estudios, pero sabía que esta revista era mi casa, porque no podía ser de otra manera. Había leído todos los textos, todos los números, conocía muy bien a todos los críticos que escribían. Bueno, no personalmente, obviamente, pero a través de sus escritos, y para mí no había otra posibilidad. O no iba a escribir, o me iba a lastimar eso que se perdió, por lo menos en Francia, esta voluntad de eso, de inscribirse en una forma de pensamiento crítico, porque no es lo mismo escribir en Cahiers du Cinéma que en Positif, o en tal diario de izquierda y un diario de derecha. Y aparentemente, no, la gente quiere escribir, punto, pero no se trata de escribir, punto. Se trata de expresar una sensibilidad cinematográfica, pero también es política. Así que eso me sorprende y me atriste un poco eso. Perfecto. Nicolás, me encantaría preguntarte sobre tu opinión del cine venezolano como crítico, pero eres jurado y sé que por los momentos no puedes opinar mucho, al menos de las películas del festival, pero no sé si has visto cine anterior venezolano a las películas del festival. Eh, si lo has visto, pues me gustaría Sí, sí. que nos tomaras un Bueno, poco la temperatura y nos dieras tu opinión sobre el cine de las mm, películas que no están en competencia. claro. No vi muy que habíamos programado en Biarritz, La Soledad y La Fortaleza, que me parecen muy interesantes porque mucha energía, mucha generosidad. Eh, y después ya son películas que son más viejas, la de Margot Benacerraf, obviamente. También fue una de mis primeras, si no me equivoco, una de mis primeras notas en Cahiers, era sobre Manuela Sainz en Mm, 2000, ¿no? 2001, sí, la la de Diego película Rísquez. histórica sobre Manuela Sainz. Exacto. Y después había visto también unas películas de Roman Charbot. Y más o menos casi todo lo poco que vi del cine venezolano. Entonces es difícil eh, tener una visión, una mirada sobre el cine nacional. Claro, no, pero buenísimo. Está muy bien. Bueno, ya nos estamos acercando a la hora del cierre de este espacio que hemos compartido contigo, Nicolás. No sé si alguno de nuestros asistentes tenga alguna otra pregunta. Mientras tanto, yo te agradezco muchísimo, muchísimo esta disposición por compartir con nosotros. Y de verdad muy agradecido por lo generoso que has sido con hablarnos de ti como crítico. Y bueno, yo personalmente esperaré leer luego del festival alguna cosa que escriba sobre las pelis que has podido ver como jurado. Me Ujú. encantaría tu opinión y creo que es muy importante tanto para los cineastas como para la cinematografía en general, la opinión que pueda tener una persona con una trayectoria tan importante como tú. No sé si hay alguna otra pregunta por allí. No sé si Sergio nos está aplaudiendo o está levantando la manito, no veo bien.
Ok, creo que era un aplauso. Y bueno, Bueno, agradecida muchas gracias. Nicolás. Me No sé gustaría si que quieres comentar sigamos. algo más antes de cerrar. No, no, que le agradezco al festival para ser jurado de esta edición y bueno, le deseo mucha suerte, que venga mucha gente y que se pueda, porque siempre un festival es un lugar y un momento muy bonito donde se puede compartir, en general, donde se puede, bueno, encontrarse con los demás y hablar de cine. Y es un lugar muy lindo. Perfecto. Bueno, nosotros muy agradecidos contigo, Nicolás. Bueno, con todos los asistentes, muchas gracias por su puntualidad. Y bueno, nos seguimos viendo en los próximos talleres que tenemos durante estos 3 días. Bienvenidos todos, bienvenidos al Festival de Cine y bueno, espero que disfruten toda la programación que tenemos. Muchas gracias a todos, feliz día. Chao, gracias. Chao.